Hola Patricia, ¿cómo vas? Buenas noches. Hola, profe. Bien. Ey, perdón por llegar tarde, pero el equipo se me reinició y me pidió una actualización y hasta ahora lo logré prender. Dame por favor un par de minuticos mientras recupero la presentación. ¿Listo? Vale. Gracias. Bueno.
Patricia, ¿me puedes confirmar si ves la presentación? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, Bueno, habíamos quedado en la sesión pasada en este tema de aquellas herramientas y mecanismos para lograr una administración transparente. Mm, digamos que tal y como lo veníamos conversando la sesión pasada, pues cada vez son más los riesgos que frente a este tipo de flagelos tenemos que vivir como Estado, tenemos que vivir como contribuyentes y eso de alguna u otra manera nos pega tan fuerte que como que a veces uno dice, no, pero ¿para qué pago impuestos si todo eso se lo roban? Y esta gente es una corrupta y en fin, comienza uno a despacharse con todo un argumento sólido, ¿sí? Porque digamos que es como ese dolor que siente uno porque ve que la plata que usted está pagando con tanto esfuerzo, pues está yendo como por un canal sin fondo, en donde estos políticos, politiqueros, porque no son políticos sino politiqueros, cada vez se salen más con la suya. Entonces, para lograr esas herramientas, digamos que aquí de lo que se habla básicamente es acerca de lo que es la transparencia, pero no tanto la transparencia a nivel nacional, que es mucho más difícil, pero sí digamos que realizar un proceso de transparencia en la administración desde lo municipal. Entonces, básicamente, pues digamos que es del interés de todos. eh, y cuando digo todos, meto dentro de una misma bolsa a los ciudadanos y a los funcionarios públicos, que los recursos de ese municipio se administren de una forma transparente. Y para poder alcanzar esa meta, para poder llegar a esa transparencia, es importante entender las maneras en las cuales se malversan los fondos públicos. También digamos que conocer los mecanismos con los que se pueden combatir ese tipo de comportamientos. Entonces lo que vamos a ver de aquí en adelante es, vamos a explicar cuáles son esos actos de corrupción más comunes y cómo poder contrarrestarlos a través de qué, de esa participación ciudadana, por un lado, ¿sí? Y desde las entidades de control del Estado, por el otro. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que tenemos aquí tres factores que digamos que tenemos que empezar a combatir: los riesgos de corrupción, todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana y esas entidades de control. Entonces, empecemos por la primera, por los riesgos de corrupción. Digamos que en el manejo de todo lo que tiene que ver con los recursos públicos, siempre son posibles los actos de corrupción. Eso como que va de la mano. ¿Sí? Eso ese es ese riesgo inherente de la función pública, el componente de corrupción. Entonces, digamos que una definición de corrupción es el uso del poder, ¿para qué? Para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado. ¿Ok? Esos actos de corrupción se caracterizan básicamente por el abuso del poder, ¿sí? Ese abuso del poder puede ser público o puede ser un poder también privado. Ustedes lo vieron con Odebrecht. Había abuso desde lo público frente a lo de las campañas presidenciales de Santos y de Zuluaga, que digamos que permearon lo público, pero también desde lo privado, desde el punto de vista de Corfi Colombiana, con el Grupo Aval y Luis Carlos Sarmiento, que se dejaron corromper, o bueno, de pronto hasta ellos fueron los que propiciaron toda esa maquinaria para llevar a cabo todos estos actos corruptos. Entonces, digamos que es el abuso de poder que puede ser público o privado, y las ganancias o beneficios obtenidos pueden llegar a ser personales o para un tercero. Y no siempre son ganancias monetarias. ¿Ok? Eh, digamos que en Colombia los indicadores de corrupción presentan cifras bien alarmantes, ¿sí? Según el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, el índice de transparencia llegó a 36 puntos de un máximo de 100 puntos. Okay, estamos muy mal. De esa forma, digamos que Colombia ocupa el puesto 99 entre 180 países que hacen parte de la medición. Y ese puesto, el 99, que es como la mitad, bueno, la mitad sería 90, pero ahí estamos en el 90-100, eh, Colombia se mueve en esos índices. Ustedes van a ver siempre a Colombia en ese ranking en la mitad.
como ese estudiante mediocre que con un 3 le sirve, que con un 3 aruña y logra pasar y ahí se mantiene. Así es Colombia. Colombia se la pasa en la mitad de los rankings. Nunca lo ve uno o arriba y tampoco nunca lo vemos por allá abajo de colero. Entonces, siempre está ahí en la mitad con ese nadadito de perro ahí, chapaleando y tratando de mantenerse, pero como que no se esfuerza en lograr salir de esa mediocridad. ¿Ok? Digamos que de acuerdo con, hay entes no gubernamentales o entes independientes como de justicia y como Fe Desarrollo, ellos indican que los delitos asociados a las formas de corrupción más frecuentes son el cohecho por dar u ofrecer, ¿sí? Que consiste básicamente en dar u ofrecer dinero u otra utilidad a un servidor público por un acto que deba ejercer en desempeño de sus funciones. Eso se llama cohecho impropio. Por retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes. Eso es cohecho propio. ¿Ok? Entonces, esto se da mucho en la administración tributaria. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, digamos que todo lo que tiene que ver con el pago de impuestos, o bueno, cuando la DIAN, digamos que está persiguiendo a una persona y llamémoslo, enfocémonos en una persona natural, cuando está persiguiendo a una persona natural y que de pronto dejó de pagar unos impuestos y por eso le aplicó una sanción y todo eso, la DIAN se dio cuenta y dijo, mire, si yo dejo que, por ejemplo, ubiquémonos en Buenaventura. En Buenaventura hay una persona que debe, qué sé yo, 4.000 millones de pesos de impuestos, con sanciones y todo. Entonces, si yo dejo que esos 4.000 millones me los cobre la seccional de la DIAN en Buenaventura, pues posiblemente va a pasar esto, que esos funcionarios puedan retardar u omitir un acto propio de su cargo para ejecutar uno contrario a sus deberes, ¿sí? O básicamente lo que hacen es se hacen los locos, engavetan ese caso y eso se vencen los términos. En ese tipo de situaciones, ¿qué pasa? Pues que el pillo se salió con la suya y también el funcionario, porque posiblemente a él le pasaron una platica por debajo de cuerda y obtuvo eso. Entonces la DIAN, ¿qué dijo? Dijo, no, ok, como yo sé que los funcionarios son corruptibles, entonces yo voy a decir nada más que los actos que lleguen hasta 2.000 VTs los puede llegar a cobrar la seccional, en este caso de Buenaventura. Si son entre 2.000 y 20.000 VTs que de pronto se deban en Buenaventura, no los va a cobrar Buenaventura, los va a cobrar la seccional Cali, o sea, la capital del departamento. ¿Ok? Y si son más de 20.000 VTs, entonces los cobra ya la Bogotá directamente. ¿Para qué? Para precisamente evitar este tipo de situaciones. ¿Ok? Aquí dice, por ejemplo, en un proceso de licitación, el funcionario a cargo recibe regalos por parte de un particular que está en los proponentes de la licitación. Eso ya vicia un proceso de estos. Omisión del agente retenedor o recaudador consiste en que el agente de retención o autorretención de impuestos no los transfiere al Estado, se queda con esa plática. Por ejemplo, una exnotaria fue sentenciada por no consignar a la respectiva seccional de la DIAN el dinero por concepto de retención en la fuente en transacciones realizadas en la notaría. Un notario, hágame el favor, ¿qué se puede esperar de ahí para abajo? Eso es omisión del agente retenedor o recaudador. El delito de concusión consiste en que un servidor público induzca a alguien a darle o prometerle dinero u otra utilidad al mismo servidor o a un tercero. Podría darse también cuando se solicita un pago mayor que el debido por la realización de las funciones propias del cargo. Por ejemplo, si en un proceso de licitación el funcionario público encargado pide al proponente una suma de dinero por realizar el proceso. Otro delito, peculado por apropiación, consiste en que un servidor público se apropia, ya sea en su beneficio o en el de un tercero, de bienes del Estado o bienes de particulares que son administrados por el Estado. Por ejemplo, un funcionario que tiene a su cargo un programa de subsidios los otorga sin que los beneficiarios cumplan los requisitos para hacerlo. Entonces, digamos que estos son ejemplos de crímenes que junto con otros del mismo tipo que están descritos en el Código Penal
pues hacen parte de ese pool de delitos que se cometen desde la función pública. Pero también existen una serie de conductas que significan un riesgo de corrupción, como lo que son las disciplinarias, que se encuentran en el Código Disciplinario, y están también las fiscales que se derivan de las disciplinarias o de un mal manejo de los recursos y que por lo general generan un detrimento patrimonial para el Estado. Entonces, de esta manera, como parte de esa política anticorrupción del Estado, pues digamos que existen unos lineamientos para la gestión o para poder gestionar este tipo de riesgo de corrupción en las entidades públicas. Esos lineamientos incluyen, digamos que una serie de procesos, ¿para qué? Para poder identificar, para poder valorar y sobre todo para poder mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción. Esto es lo que se conoce en auditoría como una matriz de riesgos, es decir, yo identifico el riesgo, lo categorizo y luego entro a gestionar ese riesgo. ¿Para qué? Para evitar que se materialice. Pero yo también debo medir qué pasa cuando ese riesgo se materialice, cuál es el impacto que puede llegar a tener. Eso también lo tenemos que calcular, ¿ok? Entonces, básicamente se valora, se mitiga la ocurrencia del riesgo de corrupción y el resultado, pues como les digo, es un mapa de riesgos que debe ser publicado anualmente por cada entidad pública. ¿Para qué? Para que como contribuyentes, como ciudadanos que tenemos plena autoridad de conocer toda esa información, podamos hacerle seguimiento para determinar qué oficinas del sector público no están cumpliendo con este mandato de crear ese mapa de riesgos al interior de cada una de las organizaciones o de las entidades propias del Estado. También tenemos todo lo que se conoce como la participación ciudadana. Digamos que esa participación ciudadana es necesaria. ¿En qué? Es muy necesaria en la construcción de un presupuesto. Pero se busca que sea un presupuesto que esté acorde con la realidad social y sobre todo con la realidad económica del municipio. No porque yo quiero, digamos que ganar votos y ser populista, entonces voy a decir, sí, voy a hacer tal obra y no sé qué, cuando todo el mundo sabe que eso es inviable, que no hay plata, que no se puede, pues ¿para qué se pone a decir eso? Porque lo que está haciendo es mandando un mensaje de que está tratando de idiotas útiles a esos electores, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, hay una ley, la ley 1757 del año 2015, que dice que, digamos que puntualmente dice a la participación en la formulación del presupuesto y dentro de eso establece que los gobiernos regionales y los gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y de estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y la fiscalización de la gestión de los recursos públicos. ¿Okay? Y también dentro de la misma ley se dice que los gobiernos de los entes territoriales previstos en la Constitución y la ley podrán realizar ejercicios de presupuesto participativo en los que se defina de manera participativa la orientación de un porcentaje de los ingresos municipales que las autoridades correspondientes definirán autónomamente en consonancia con los objetivos y metas de ese plan de desarrollo que tiene ese municipio. ¿Okay? Entonces, digamos que con el fin de dar cumplimiento a estos lineamientos, se han establecido unos mecanismos de participación de diversa índole por parte de algunos municipios. Por ejemplo, aquí vemos el mapa de Medellín, pues se ve muy chiquitico ahí, pero digamos que ese es el mapa de Medellín. Aquí en Medellín se aplica una metodología basada en 4 fases para lograr una planeación participativa del desarrollo local. Entonces, una primera fase se llama planeación participativa, que básicamente ¿qué busca? Llegar a una serie de acuerdos con los actores del territorio, es decir, de la ciudad de Medellín, mediante la conformación de consejos comunales y con una estrategia de diálogo social. Es decir, se va desde lo más pequeño hasta lo más grande. Viene luego una segunda etapa que se llama priorización participativa. Esta priorización participativa se define por parte de la ciudadanía de los proyectos prioritarios a ser financiados. Y eso se refleja en el correspondiente POAI, de acuerdo a la disponibilidad de recursos. ¿Ok? POAI es el plan de ordenamiento
Se me olvidó la A y la I. Pero bueno, es un documento que organiza y que crea la ciudad de Medellín con el propósito de empezar a hacerle seguimiento a todos los planes y proyectos que se están implementando en pro de la ciudad, ¿ok? Luego de esa participación, de esa priorización participativa, viene lo que es la ejecución. Esa ejecución básicamente hace énfasis al control social por parte de la comunidad en cada uno de esos proyectos que están contenidos en ese POAI, ¿ok? Y luego viene lo que es la fase de seguimiento, que básicamente son implementar una serie de procesos de seguimiento, de monitoreo, de control, de acuerdo a sistemas de seguimiento que han sido implementados por la administración local, ¿ok? Digamos que hay otros municipios que implementan unas estrategias casi que en el mismo sentido que lo hace Medellín, aunque depende del tamaño y también de la capacidad institucional de esos entes territoriales. Digamos que el gobierno ha definido una serie de lineamientos. ¿Para qué? Para que el proceso sea llevado a cabo por medios electrónicos, lo cual digamos que puede llegar a pretender facilitar la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque es que si eso no está publicado electrónicamente, pues fácilmente a usted le pueden tomar del pelo. Ah, sí, venga mañana, venga dentro de 8 días, es que no está, es que falta, es que aquello, es que lo otro. Mientras que si se hace a través de un medio electrónico, por lo general esos medios electrónicos tienen un cronograma en donde se fijan una serie de fechas a las cuales se debe regir todo ente gubernamental, todo ente territorial para publicar esa información. De manera tal que si usted ya sabe y conoce ese calendario y ve que en determinada fecha todavía no está publicada la información, usted puede reclamar frente a eso, ¿ok? Entonces, digamos que uno de los aspectos más importantes dentro de ese proceso de participación de la comunidad en ese presupuesto es la disponibilidad de información, ¿ok? O sea, si yo no tengo información, ¿a qué le hago veeduría? ¿A qué le ejerzo control si no tengo la información? Entonces, yo debo exigir esa información como ciudadano. Sucede que la ley 1712 del año 2014, esa ley es puntual porque establece las disposiciones que están relacionadas con el acceso a información pública de todas las entidades públicas en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital. Voy a anotar acá, porque es que esto resulta ser bien importante. Ay, aquí esta es la ley 1712 de 2014. Esta ley que lo que hace, eh, establece las disposiciones relacionadas con el acceso a la información pública, para la información pública, sí, de todas las entidades públicas, valga la redundancia. Entonces, esto yo creo que vale la pena dejarlo aquí. Porque aquí hay algo raro. Bueno, pues dejémoslo ahí. Ahorita lo arreglo. Entonces, sí, básicamente esto es lo que hace esa ley que me autoriza o me da el poder para poder hacer el reclamo amparado en una ley, porque es que esto es norma, esto no es si él me quiere hacer el favor, si él quiere colaborar, cero, esto es norma, esto es ley y lo tiene que cumplir. So pena de que yo lo denuncie, ¿ok? Digamos que en cuanto a lo que tiene que ver con la información que está relacionada con el presupuesto, el artículo 9 de esta ley estipula que la información mínima obligatoria
a publicar debe contener eh, el presupuesto general, debe contener la ejecución presupuestal histórica anual y los planes de gasto público para cada año fiscal. Y también, digamos que dentro de lo mínimo que se debe publicar es el respectivo plan de compras anual, así como todo lo que tiene que ver con las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, todo lo que tiene que ver con obras públicas, los bienes que son adquiridos por ese territorio, los bienes que son arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones, deberá señalar el tema específico. Entonces, todo eso debe ser eh, publicado y debe ser de conocimiento público de todos los ciudadanos. De esta manera, digamos que todas las entidades territoriales, podemos decir que están obligadas a poner a disposición del público lo que son sus cifras, y todo esto pues permite llevar un proceso de control ciudadano. Y referente a la información de la alianza, más información, más derechos, que es, es una alianza que casi que es muy independiente, eh, frente al tema del cumplimiento de la ley, muestra que en materia de información presupuestal, en el nivel municipal, solo el 36% de los municipios evaluados cuentan con información completa. ¿Esto qué demuestra? Que hay grandes deficiencias en las administraciones locales. ¿Y por qué hay grandes deficiencias en las administraciones locales? Porque nosotros como ciudadanos no les exigimos. Entonces, ¿quién está pecando? Nosotros, porque nosotros tenemos el deber, tenemos los poderes necesarios para poder solicitar ese tipo de información. Ahora bien, en las entidades territoriales, digamos que esos entes están obligados a realizar reportes a entidades del orden nacional para que ejerzan control, seguimiento, análisis, etcétera. Tal es el caso del formulario único territorial. Ese formulario único territorial es un formato mediante el cual se recolecta información sobre la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos y demás información oficial básica. ¿Para qué se recopila esa información? Para poder hacer monitoreo, seguimiento, evaluación y control a esas entidades territoriales. Sucede que para el reporte de ese formato, los municipios deben realizar el proceso a través del sistema consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública, el famoso CHIP, que es administrado por la Contaduría General de la Nación y al cual tienen acceso entidades del orden nacional como usuarios de ese sistema. Ahora bien, está a disposición de los ciudadanos un sistema de consulta en los sitios web del CHIP y digamos que hay otros sistemas que también hacen parte de esas herramientas de control que nos ha dotado la ley. Ahora bien, además de la participación puntual, específicamente en temas presupuestales, pues hay, digamos que hay mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede participar en las decisiones de las entidades territoriales. Sucede que la ley 1757 del 2015, en todo lo que tiene que ver con los artículos 86 y 88, en ese par de artículos estipula que las administraciones deben designar a las secretarías para establecer un sistema de participación. Y además se establecen unos derechos ciudadanos frente a los procesos de participación. Es decir, digamos que dentro de esa participación ciudadana se ofrecen para participar en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública y el control político, ser informado oportunamente y con claridad sobre el derecho a la participación ciudadana. En el caso de las expresiones asociativas formales e informales, ser sujeto por parte de las administraciones públicas de acciones enfocadas a su fortalecimiento organizativo y recibir información oportuna y veraz para poder ejercer las acciones de participación. Por último, recibir capacitación para una mayor comprensión de la gestión pública y las políticas públicas. O sea, que no solamente me boten ahí un poco de información que ni yo sé interpretar, sino que además me capaciten para poder leer esa información. De esa misma manera, digamos que también se estipulan una serie, así como tenemos derechos como ciudadanos, también tenemos unos deberes que son inherentes al proceso de participación. En ese orden de ideas, digamos que como ciudadanos debemos informarnos sobre los aspectos de interés público sobre los cuales
pretendemos promover discusiones públicas sobre aquellos sometidos a discusión por las autoridades públicas o sobre aquellos que dispongan las instancias que integran la oferta institucional de instancias de participación ciudadana. Respetar las decisiones tomadas en las instancias de participación ciudadana. Y por último, para el caso de las expresiones asociativas formales, rendir cuentas a quienes las integran y o a las comunidades a las que representan de las discusiones y decisiones que han sido adoptadas. ¿Okay? Y por último, en tema de entidades de control, digamos que aquí a nivel nacional y municipal existen varias entidades que tienen funciones relacionadas específicamente con el control fiscal y disciplinario de las actuaciones de los funcionarios públicos. Y estos se pueden agrupar en las siguientes categorías. La primera categoría se denomina control con enfoque disciplinario. Este control con enfoque disciplinario es realizado por el Ministerio Público, que está conformado por la Procuraduría General de la República y la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. ¿Listo? Lo subrayamos por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Así como las personerías municipales y distritales a nivel territorial, representadas por un personero. Y también nos indica que las funciones del Ministerio Público son la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de los que desempeñan funciones públicas. En este sentido, su enfoque es más de tipo disciplinario, es decir, se ocupa de vigilar las actuaciones de los funcionarios públicos respecto al cumplimiento de la ley, de sus funciones y de que su actuar sea conforme a los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, la expedición de una resolución municipal sin el cumplimiento de los requisitos de ley o que vaya en contra de los derechos de los ciudadanos podría dar pie para una investigación por parte de ¿quién? De la personería municipal. Tenemos también el control con enfoque fiscal. En este punto, ese control es realizado por las Contralorías. En el nivel nacional está la Contraloría General de la República y existen además las Contralorías territoriales que no dependen directamente de la Contraloría General, pero que sí se clasifican en grandes, medianas, pequeñas y especiales. ¿Ok? Las funciones de esas entidades, de esas Contralorías, son la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. De esa manera, los controles ejercidos por estas entidades están más orientados hacia el correcto uso de los recursos públicos. Por ejemplo, la celebración de un convenio que implique inversión de recursos entre entidades públicas para la ejecución de un programa y en el cual no se cumpla el objetivo del mismo. Puede ser objeto de investigación por parte de la Contraloría, dado a que se habrían invertido recursos públicos sin un beneficio para la población. Esto es común que pase en las entidades públicas, desafortunadamente, y es maluco decirlo, pero eso pasa con mucha frecuencia. Tenemos también lo que son las veedurías. En el caso del Distrito Capital de Bogotá, existe la veeduría distrital, que es un órgano de control y vigilancia de la administración, en todo lo concerniente a la gestión administrativa de la ciudad. Asimismo, en varios municipios se han conformado mecanismos de participación llamados veedurías ciudadanas, enmarcadas en lo dispuesto en la Ley 850/2013 y que reciben apoyo de entidades públicas. Estas entidades pueden ser constituidas por los ciudadanos o por organizaciones civiles. Tenemos también lo que es la auditoría. La Auditoría General de la República es una entidad que ejerce la vigilancia del control fiscal, que ejerce ¿quién? La Contraloría General. ¿Okay? Además de estas entidades, el Consejo Municipal tiene entre sus funciones la de ejercer control a la administración municipal y para ello puede hacer citaciones a los funcionarios respectivos e incluso al personero y al contralor. Y acá ya nos metemos prácticamente, como les había dicho, con todo el tema de impuesto de vehículos, porque pensando puntualmente en la actividad evaluativa. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es este impuesto, su relevancia y por qué resulta ser tan importante para los territorios. ¿Okay? Entonces, como les digo, pues vamos a abordar ese componente de estos impuestos territoriales y que es básicamente un impuesto que genera muy buenos ingresos a los territorios y básicamente estamos hablando de este impuesto de vehículos y automotores. Para poder analizar este tipo de impuesto, como les digo, pues nos vamos a ubicar
puntualmente en la ciudad de Bogotá, ¿sí? En donde tenemos lo siguiente. Digamos que esto lo habíamos visto yo creo que en la tercera sesión, de cuáles eran los componentes del impuesto. Pues uno de esos es el famoso hecho generador. Este hecho generador es básicamente, bueno, ¿por qué se paga ese impuesto? ¿A raíz de qué me están cobrando ese impuesto? Entonces, ese hecho generador de ese impuesto, es decir, ¿por qué se paga ese impuesto? Eh, Básicamente, en el impuesto de vehículos, el hecho generador es decir, se paga ese impuesto por la matrícula, ¿sí? Es decir, porque yo tengo la posesión, porque tengo la propiedad de ese vehículo. Por esa razón, ese es el hecho generador, poseer ese vehículo. Por usted tener ese vehículo, usted debe pagar un impuesto por utilizar las calles. Es más, puede que usted diga, no, yo no lo saco de malas, ¿sí? Como diría la vicepresidenta. Pero por el hecho de usted poseer ese vehículo, ya usted se hace merecedor al pago de ese tipo de impuestos, ¿ok? También tenemos un sujeto pasivo, en este caso, perdón, el sujeto activo que no lo tengo aquí entre estos, el sujeto activo viene siendo el distrito, ¿ok? ¿Por qué es el distrito es el sujeto activo? Porque es el que recauda ese impuesto, es a quien le tenemos que pagar ese impuesto, ¿ok? Por eso se llama el sujeto activo, ¿ok? Y en ese orden de ideas, ¿quién es el sujeto pasivo? Pues nosotros. ¿Quiénes lo pagamos? Los que estamos obligados, los que tenemos vehículo. Esos somos los sujetos pasivos de este impuesto. El sujeto pasivo entonces viene siendo el propietario o el poseedor de esos vehículos que están matriculados en Bogotá, ¿ok? Incluidos los vehículos de servicio público. Por eso es que usted escucha que hay campañas del distrito, que hay campañas en donde invitan a que vehículos que están matriculados en otras partes, ¿sí? En otros municipios, en otros departamentos, vengan y se matriculen acá a Bogotá. ¿Por qué? Porque si la persona ya está viviendo acá, pero le está pagando el impuesto a otra ciudad en donde no está contaminando, en donde no está usando las calles, ¿sí? Allá sí va y paga, solo por el hecho de ser más barato, pues lo invitan a que lo haga acá en la ciudad. Entonces le dan una serie de beneficios que, pues digamos que son unos beneficios que tienen un vencimiento, lo cual está bien, pero que una vez se quiten esos beneficios, pues la persona ya queda pagando tarifa plena en la ciudad, ¿ok? Eh, digamos que aquí, bueno, también se incluyen los vehículos de servicio público. ¿Cuándo se causa el impuesto? Pues ese impuesto se causa el 1 de enero de cada año, ¿ok? Y digamos que aquí no aplica esa fecha de que se causa el 1 de enero si estamos hablando de un vehículo nuevo. ¿Por qué? Porque un vehículo nuevo que salga por allá en octubre, pues a partir de ese momento se hace la causación y se prorratea lo correspondiente a lo que falta de ese año, ¿ok? Pero debe pagar un impuesto por ese lapso de tiempo, ¿ok? Igual si es un vehículo que viene importado, pues también con base en los documentos de nacionalización, pues se mira cuándo entró y con base en eso se comienza a liquidar ese tipo de impuesto, ¿ok? ¿Cuál es el periodo gravable de este impuesto? Entonces, pues básicamente el pago de este impuesto se realiza cada año en dos fechas, ¿sí? Se realiza anualmente en dos fechas. La primera fecha es un plazo con el 10% de descuento. Para eso hay que tener en cuenta el calendario tributario. Y hay un segundo, último plazo que es sin descuento y sin sanción, vale la pena mencionarlo, y para lo cual pues también hay que ver las fechas que estipula el distrito para el pago de eso. Para ambos casos hay que tener en cuenta el calendario tributario, ¿ok? ¿Cuál es la base gravable de ese impuesto? O sea, ¿sobre qué se liquida? ¿Cómo se liquida ese pago de ese impuesto? Entonces se hace sobre el valor comercial de los vehículos determinados anualmente por el Ministerio de Transporte. Es decir, el Ministerio de Transporte es la entidad autorizada para determinar cuál es el valor comercial de los vehículos. Y sobre ese valor, eso no es que, ay, usted como es mi amigo, entonces ese vehículo, ese Renault Logan, modelo, qué sé yo, 2017, eh, le voy a cobrar a usted un impuesto de
350.000 y a usted como me cae mal, entonces le cobro 500. No, eso se rige todo sobre una tabla que emite el Ministerio de Transporte. ¿Ok? Entonces, con base en esto, es bien importante tener en cuenta que aquí se puede ya empezar a realizar procesos de planeación tributaria a nivel de impuestos territoriales. ¿Ok? Es decir, para este proceso de planeación tributaria es bien importante contar con ese calendario tributario. ¿Por qué? Porque con base en ese calendario tributario nos podemos programar para realizar los respectivos pagos de esos impuestos territoriales en las fechas en donde aplica el descuento. Miren que aquí hablamos que hay dos fechas, con un descuento del 10% y una con tarifa plena. Entonces, si yo quiero realizar proceso de planeación tributaria, lo primero que debo hacer es enterarme de cuándo son los vencimientos de esas fechas para, asimismo, poder determinar si me acojo o no a ese tipo de descuento. ¿Ok? Entonces es bien importante tener esto claro y sobre esto es que va orientada la actividad. A mí no me interesa que en el formulario me digan, ay, el campo del nombre, ahí va el nombre del contribuyente sujeto a pago del impuesto. No, cero, eso no me interesa. Me interesa son los elementos que hacen parte de la liquidación de ese impuesto de vehículos. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí aplica para carros, para camionetas, para buses, colectivos, motos, etcétera, etcétera. Usted puede escoger el vehículo que quiera, ¿ok? Pero sí necesito saber cuáles son los ítems que se tienen en cuenta para la liquidación de ese impuesto, ¿ok? Eh, ¿Qué entidades intervienen entonces en este impuesto de vehículos? Pues básicamente interviene lo que es el Ministerio de Transporte en primera instancia. ¿Por qué el Ministerio de Transporte? Porque ese Ministerio de Transporte es el que provee esa base gravable, me da el avalúo de esos vehículos. ¿Ok? Luego viene lo que es el Ministerio de Hacienda. Este Ministerio de Hacienda, ¿qué hace? Es el que otorga y determina las tarifas de los vehículos. Es decir, hay que tener presente que estas tarifas aplican para todo el país. ¿Por qué aplican para todo el país? Porque tanto el Ministerio de Transporte como el Ministerio de Hacienda son entidades del orden nacional. Entonces, imagínense ellos sacando el listado para Pitalito, el listado para Guazul Casanare, el listado para Bogotá, ¿no? Se envejecen sacando eso. Entonces, hacen un solo documento de alcance nacional y eso aplica para todos los municipios. ¿Ok? Y ya por último, si bien es cierto, estas son entidades del orden nacional, entra a jugar una entidad del orden territorial. En el caso de Bogotá, entra a jugar lo que es la Secretaría Distrital de Movilidad. Si es en Bucaramanga, pues allá también tienen su propia entidad. ¿Y qué hace esa entidad? Es la que se encarga del inventario en esa ciudad, en ese municipio, así como cada municipio se encarga de su respectivo inventario de vehículos que existen allá. ¿Por qué creen que es importante ese inventario? Pues básicamente es importante ese inventario porque es el insumo con el cual se hacen proyecciones, se hacen presupuestos para poder determinar cuánto es lo que se va a recibir por ese concepto para la vigencia de determinado año. ¿Ok? Por eso es importantísimo conocer este inventario de vehículos. ¿Listo? Eh, ¿Cómo determina el avalúo el Ministerio de Transporte? ¿De dónde saca las cifras? ¿Con base en qué? ¿Cómo hizo para inventarse eso? Pues básicamente el Ministerio de Transporte tiene en cuenta varios elementos. El primero de ellos es la clase del vehículo. Entonces, la clase del vehículo puede ser un automóvil, puede ser un vehículo de carga, un vehículo de pasajeros, puede ser unas motocicletas, ¿sí? Y también mira, no solamente la clase del vehículo, sino las características de ese vehículo. Es decir, aquí se tiene en cuenta lo que es la marca del vehículo, ¿sí? La línea del vehículo y aquí en la línea, digamos que aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se emiten las tarjetas de propiedad, allí se indica la clase del vehículo, ¿sí? Está la marca, está la línea, pero en la línea del vehículo
no colocan la línea específica, sino que colocan la línea general. Por ejemplo, tenemos la Toyota Prado, ¿sí? Pero Toyota Prado tiene muchísimas líneas. Está la Prado Diesel, está la Prado Automática, está la Prado Mecánica, etcétera. Entonces, tenemos que, digamos que ahí hay una oportunidad de mejora para que los diferentes municipios y los distritos, en el caso de Bogotá, pues digamos que se enfoquen en esa línea y puedan hacer una, digamos que ser más granular con esa línea y con base en esa línea, pues poder diferenciar el cobro de esos impuestos. También tenemos todo lo que tiene que ver con el modelo de ese vehículo, la capacidad, ¿sí? Hoy existen eh, los vehículos híbridos que tienen ese componente de gasolina y el componente eléctrico. También están los vehículos totalmente eléctricos. Todos estos elementos hacen parte del avalúo que emite a través de una resolución por allá hacia el final del año el Ministerio de Transporte. Ahora bien, aquí hay una entidad, el SIPGA. Ese SIPGA, básicamente allí, eso es un repositorio de información en donde podemos accesar, todo el público lo puede hacer, y allí se puede cotejar y verificar el avalúo de cualquier vehículo, sobre todo para procesos de compra y venta de los mismos. Entonces, como para que lo tengan presente, eso les puede llegar a servir. Entonces, como les digo acá, el ministerio profiere una resolución a finales de noviembre de cada año en donde da esos avalúos, ¿ok? Eh, y también hay unos vehículos puntuales, ¿sí? Los vehículos blindados. Pues ese tipo de vehículos blindados, eh, digamos que esos vehículos se liquida el 10% adicional sobre la base gravable. Es decir, si el vehículo, digamos que esa Toyota Prado paga un impuesto de 1.000.000, pues como es blindada, entonces paga 1.100.000, ¿ok? Se le agrega ese 10% adicional, ¿por qué? Porque el vehículo es blindado. Y digamos que también hay una serie de vehículos. Bueno, esto es para el caso de Bogotá, ¿no? Puede que en algunos otros municipios sea un poco más, ya no sea el 10, sino sea el 15 o el 20, dependiendo del municipio. Habrá que revisar esas tarifas, pero digamos que se diferencia entre un vehículo normal y un vehículo blindado. También se diferencia entre un vehículo clásico o antiguo y sobre ese, si el vehículo está categorizado como clásico o antiguo, se liquida sobre el 50% de la base gravable. Entonces, si la base gravable es de 1.000.000, ese vehículo termina pagando apenas 500.000, ¿ok? Por la calidad de clásico o antiguo, ¿ok? Eso como para tenerlo presente. Clases de vehículos, tenemos entonces los sedán, rurales, familiar, casas rodantes, camiones, furgonetas, furgones, pickups, acoplados, que son estos vehículos que son como adaptados para cierto tipo de transporte. Por ejemplo, esto es como para caballos, esto es como para transportar líquidos, ¿sí? Aquí se pueden transportar vacas, ¿sí? Tenemos semirremolques, colectivos, camionetas de pasajeros, en fin, hay diferente calidad, clase de vehículos, y con base en esa clase es que ese es uno de los componentes para poder liquidar el impuesto a cargo. ¿Ok? Las tarifas, digamos que tarifas, ¿qué es? Es la tasa por aplicar sobre la base gravable. Entonces ya sabemos que la base gravable del vehículo es de 100 millones, entonces sobre 100 millones aplicamos la tasa. ¿Ok? Entonces, tarifas, es la tasa por aplicar sobre la base gravable del vehículo establecida anualmente y se hace mediante decreto por parte del Ministerio de Hacienda para poder determinar el valor del impuesto. La tarifa varía de acuerdo con el uso, si es un vehículo particular o si es público, y el avalúo del vehículo. O sea, dependiendo de esos dos factores, varía esa tarifa. Eh, Anualmente, y hablando de las tarifas, anualmente el Ministerio de Hacienda reajusta los valores absolutos del impuesto sobre vehículos y automotores, de que trata el artículo 145 de la ley 488 del 98, y establece los rangos de avalúos a los cuales se aplicará la tarifa correspondiente. Para este año 2023,
están definidos según el decreto 258, perdón, del 23 de diciembre de 2022. De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 2199 de 2022, la tarifa del impuesto de vehículos automotores establecida en el artículo 145 de la Ley 488 del 98 tendrá 0,2 puntos porcentuales adicionales a partir de la vigencia del 2023, es decir, tuvo un incremento esa tarifa. De acuerdo con las normas descritas, las tarifas quedarían así. 1,7, pues para vehículos particulares que sean automóviles, camperos, camionetas, station wagon, vehículos de carga y de pasajeros, desde que estén evaluados desde 0 pesos hasta 52.483.000, su tarifa es del 1,7%. Si el vehículo vale más de 52.483.000, un peso, hasta 118.083.000 pesos, la tarifa es del 2,7%. Ay, aquí me quedó mal. Esto es 3,7. 3,7%. Entonces, si el vehículo vale más de 118.083.000 pesos, su tarifa es del 3,7%. Para vehículos públicos, la tarifa es del 0,7% y las motos de 125 centímetros cúbicos del 1,7%. Por derechos de semaforización, se calcula 2 salarios mínimos diarios legales vigentes. ¿Ok? Entonces, estas son las tarifas. Porque si no se me olvida, 3,7, listo. Eh, y aquí tenemos, entonces, bueno, estos incentivos a vehículos eléctricos e híbridos. Entonces, si el vehículo es nuevo, la base está constituida por el valor de la factura de compra sin incluir el IVA. El impuesto se liquida en proporción al número de meses que resten del respectivo año gravable, tal y como les decía. Y la fracción de mes se tomará como un mes completo. Es decir, si el vehículo llegó el 15 de noviembre, entonces se toma todo el mes de noviembre. ¿Ok? Entonces esa persona pagará por el mes de noviembre y por el mes de diciembre. Prorrateo por esos 2 meses. Cuando son importados directamente por el usuario propietario o poseedor, por el valor total registrado en la declaración de importación. ¿Ok? Para los vehículos eléctricos, las tarifas aplicables no podrán superar el 1,2% de su valor comercial. Eso es básicamente el incentivo a los vehículos eléctricos e híbridos en el impuesto de vehículos automotores. Y a partir del año gravable 2021 y hasta 2030 se establecen en Bogotá los siguientes descuentos. Entonces, los vehículos eléctricos nuevos que se matriculen en Bogotá tendrán derecho a un descuento del 60% del impuesto sobre vehículos automotores por los 5 años siguientes a aquel en que se ha matriculado el vehículo. Entonces, es un incentivo para que se matriculen acá en Bogotá. Los vehículos eléctricos de servicio público tipo taxi, nuevos, que se matriculen en Bogotá, tendrán derecho a un descuento del 70% del impuesto por 5 años siguientes a aquel en que sea matriculado el vehículo. Los vehículos híbridos eléctricos nuevos que se matriculen en Bogotá tendrán derecho a un descuento del 40% del impuesto por los 5 años siguientes a aquel en que sea matriculado el vehículo. Se excluyen de este beneficio los vehículos híbridos con gas. Cuarto, los vehículos eléctricos de servicio público tipo taxi ya matriculados en Bogotá tendrán derecho a un descuento del 70% del impuesto por 5 años a partir de la entrada en vigencia del acuerdo 780 del año 2020. Entonces, básicamente, esto es todo el componente que tiene ese impuesto territorial, el impuesto de vehículos. La próxima semana hablaremos acerca de lo que es el impuesto predial y hablaremos acerca de la reforma que se quiere plantear a nivel de impuestos territoriales a nivel país. ¿Ok? No sé si de pronto, perdón, no sé si de pronto hay alguna inquietud, alguna duda al respecto frente a la temática vista, Patricia. Profe, pues tengo un Dime. ejemplo del formulario, pero no lo entiendo. Dale, dale, dale. ¿Se lo puedo enseñar? Sí, porfa. Si quieres compartir, no hay problema. Listo. Este que corresponde al valle. Ok, bien. Pero entonces acá no le veo relación como a estos valores, porque dice que
Ese valor a cargo debe ser la suma del impuesto de esos 159 más la sanción, pero pues eso daría una suma mayor. Entonces no sé ahí si hay alguna resta, porque pues acá da como una explicación, pero no entiendo. Ok, pero ahí dice que el avalúo comercial del vehículo es de 10.600.000, ¿cierto? Ajá, Sobre esos 10.600.000, calculan la tarifa y da 159.000. sí. Ese sería el impuesto a pagar. Pero lo Ujú. hiciste de forma tardía, entonces tienen una sanción por extemporaneidad de 350.000. Otras sanciones, sí, ahí está mal, ahí debería ser 459.000. Pues 159 y 350 darían 509. Ah, con los 350.000, sí, 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 quinientos Ahí, nueve o sea, mil, ahí en perdón. ese primer cargo serían 509. Y al otro Exacto. lado me causó curiosidad porque dice que al municipio el 20% y el 80%. Entonces no sé si es un valor que se calcula sobre los 509.000 que serían aparte o ya está dentro de ese valor que ellos colocan ahí de 790. ¿En dónde sale esas cifras? Puedes correr. Eso, gracias. Entonces, intereses por mora, 281. Entonces, saldo a pagar, 790. La sumatoria del valor total a cargo de la casilla 42, que es la de arriba, total a cargo, que debería ser 509, Ajá. de la casilla 42, más el valor del interés por mora del campo 43, dará como resultado el saldo a pagar y total del impuesto que se deberá ubicar en las casillas 46, 48 y 53. Ok, 46, 48 y 53, ¿dónde está? Ah, ya lo vi, el valor pagado. Acá Ok. abajo. Luego dice, fecha límite para presentar la autodeclaración, se estipula para el último día hábil del mes. El municipio, usted va a recibir, pero ¿por qué lo distribuyen de esa manera? 20% municipio. ¿Cómo se llama la columna ahí? Esa casilla grande que contempla las casillas 49, 50 y 51. G-Distri Distribución del recaudo. recaudo. Ok. Entonces, lo que dicen es que esos 790 que se va a pagar, el 20% va para el municipio y el 80% va para el departamento. Ok. Pero Digamos, serían dentro de esos 790. exactamente. Ok. ¿Por qué se distribuye de esa manera? Porque es que el impuesto de vehículos es departamental, no es municipal, ¿sí? Entonces, ¿qué Ujú. hace? El departamento dice, ok, bueno, yo me le aguanto porque es que, y esto lo hace cada municipio, cada departamento a criterio propio. En el Valle lo hacen de esta manera. Le reconocen al municipio en donde se moviliza el vehículo, le reconocen un 20% del impuesto que debería llegarle pleno al departamento, ¿sí? Y es una Ok. manera también en la cual como que yo incentivo para que el municipio me ayude a recaudar esos impuestos y yo le doy una parte pequeña o digamos que le doy un componente, pero ese recaudo debería parar todo, el 100% a las arcas del departamento, ¿sí? Lo que pasa es que como incentivo, la gobernación le dice, mire, si usted me ayuda a recaudar, yo le doy el 20% y yo tomo ese 80% del resto del impuesto, que me correspondería el 100%, pero yo lo hago simplemente con el 80% para que usted se motive y se gane ese 20%. Es básicamente lo que está haciendo ahí con esa distribución de ese impuesto a pagar. Ok. Profe, entonces, sí podríamos usar ese como guía, o sea, como Sí, claro. Sí, limpiarle sí, los sí. valores y colocar unos valores nuevos. Sí, 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 perfecto, no hay ningún problema. Es más, si lo puedes corregir, ya simplemente con el hecho de corregirlo ya está, ya queda bien. Vale, ¿Listo? listo, profe. Ok, ok, bien, Patricia. Pues nada, te agradezco el que hayas esperado. Pues la verdad estaba bien angustiado con esa Vale, actualización profe. que se me pegó el equipo,
pero bueno, ya lo logramos sacar adelante. Te agradezco mucho y pues nada, nos vemos dentro de 8 días. Recuerda que este fin de semana es la entrega de la actividad y el domingo la realización del examen, ¿ok? Para lo cual pues yo les mando un correíto. Vale, profe, gracias. Bueno, Patricia, cuídate mucho, que estés bien. Gracias. Chao.